La peli de hoy comienza cuando se ha producido una fuga en un centro de biotecnología y han puesto puntos de control en toda la zona. Un chofer se entretiene cuando le hacen una llamada y termina arrollando a un ciervo en la carretera. Revisa su auto y al ver que todo estaba bien sigue con su camino y no llega a ver que el ciervo es mutante y que vuelve a la vida. En otra escena conocemos a un gestor de fondos en un día no muy normal ordenando la venta de todas las acciones de la empresa para luego ir a ver a su hija. Cuando llega a casa ve a Soo-An bajo las sábanas hablando con su madre, a la que le dice que puede ir en el tren ella sola y que la recoja en la estación. Le lleva un regalo de cumpleaños que un colaborador le dijo que le gustaría, una consola. Mostrándole la chica que ya se la había regalado el año anterior, y que lo único que quiere es ir a Busan con su madre. Accede a llevarla a Busan, diciéndole su madre que vive con ambos, que puede aprovechar su viaje para hablar con su mujer por el bien de su hija. Le dice además a su hijo que Soo-An está muy triste porque no fue a ver su recital en el colegio, dejándole la cámara donde la grabó. Puede verla cantando y cómo todos sus compañeros se ríen cuando en el medio de la canción se detiene y no la termina. Al día siguiente van en el auto a la estación de tren a ir a visitar a la mamá de la chica que vive en Busan. Le hace una llamada por teléfono avisándole que va con su papá y que se ven pronto. Seok-woo ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! aprovecha y habla a su hija del momento vergonzoso cuando canta y se pone nerviosa. Está a punto de chocar con un auto de bomberos y logra frenar a tiempo. Pasan varios más y se pregunta qué estará pasando tan temprano. Unos segundos antes de la salida del tren, llega una chica extraña en muy mal estado y escondida logra entrar. Soo-An ve a través de la ventana mientras el tren sale, cómo un extraño hombre se abalanza sobre un tipo que estaba en la estación y lo tira al suelo. Se apura a decirle a su padre pero estaba dormido y no logra ver nada. Un pasajero avisa al revisor de que hay una persona que lleva mucho rato en el servicio y que parece un polizón, que no quiere pagar y está escondido. Cuando entran se dan cuenta que se trata de un vagabundo que repite una y otra vez que están todos muertos, y el revisor le señala que si no le muestra su billete deberá bajar en la próxima estación. Soo-An puede verlo todo pues ella también tenía necesidad y deseaba ir al servicio. Entretanto, la otra pasajera camina con dificultad y cae en el pasillo, viéndola una chica que trabaja en el tren convulsionando, por lo que se apresura a pedir ayuda. Seok-woo recibe una llamada de un trabajador de su empresa y le cuenta que hay una huelga en todo el país y no saben qué decisión tomar, viendo que en la televisión del tren cómo la policía antimotines trata de disolver a los manifestantes. Mientras espera a su jefe, la muchacha que convulsionaba se levanta y de pronto parece que se ha convertido en un zombie y se tira encima de la revisora, que avanza por el pasillo del vagón con el monstruo sobre ella mordiéndole el cuello, lanzándose luego sobre uno de los jugadores de béisbol. El caos y el terror se apodera del vagón y el revisor trata de evacuar a todos hacia otra parte del tren, pero cada vez es más difícil porque más pasajeros se han ido convirtiendo en zombies. Seok-woo coge a su hija y corre, perseguido por un ejército de zombies. Sang, que viaja en el tren con Seon-kyeong, su mujer, que está embarazada, trata de ayudar a una chica atacada, consiguiendo encerrar en el servicio al zombie atacante, haciendo que su mujer salga corriendo, cubriendo la huida, antes de hacerlo él. En los primeros vagones ven en la pantalla del televisor el ataque de los zombies y cómo se transforman. ¡Corre, perra, corre! Es lo mismo que está sucediendo en la parte de atrás del tren, y deben cerrar toda comunicación con los vagones cerrando todas las puertas, siendo cautelosos a abrirlas cuando llegan Sang y su mujer, aunque sí los dejan entrar. Tratan de clausurar la puerta para que no puedan abrirla, aunque Seok-woo cree que no tienen suficiente inteligencia y no saben entrar, que lo mejor es cerrar toda visibilidad y los zombies no puedan verlos. Seong echa agua a la puerta y coloca periódicos en el cristal, cosa que ellos no puedan verlos y cesa la presión sobre la puerta. Por la bocina avisan que no van a parar en la primera estación. Seok-woo recibe una llamada de su madre donde le cuenta que todo el mundo se está peleando, pudiendo él notar que respira con dificultad mientras le pide que cuide a Soo-An, algo que extraña a su hijo que escucha tras ello extraños ruidos, hasta que pierde la comunicación, llegando a la conclusión de que fue una víctima más de los zombies. Al pasar por la siguiente estación observan a gente totalmente desesperada tratando de subir a los vagones del tren, mientras son atacados por los zombies, tapando Seok-woo los ojos de su hija para que no presencie los hechos. En el televisor las noticias hablan de violentos disturbios en todas las ciudades, habiendo conseguido varias zonas seguras, y declarando el estado de emergencia en todo el país. En una zona supuestamente segura, caen desde varios helicópteros cuerpos ya infectados, que al caer al suelo vuelven a levantarse y atacan a las personas de la zona. Le piden a la gente que no salga de sus casas y que confíe en el gobierno ingenuamente, que va a controlar todo.
Pero mientras piden calma y dicen que está todo controlado, en la ciudad se vive una película de horror. Su-an no logra contactar con su madre, y cede su asiento a una mujer mayor que se muestra muy agradecida. Es bellísimo. Aunque su padre le dice que debe pensar en sí misma siendo un poco egoísta. La chica le dice que recordaba a la abuela y sus problemas con las piernas. Por la bocina les dicen que el tren parará en la estación de Daejeon, donde se ha desplegado el ejército para mantener la seguridad. Pero ven que al llegar a la estación no hay nadie, por lo que se resisten a salir por miedo a los zombies. Y el hombre de negocios le pide al conductor que mejor los lleve hasta Busan, pues trabaja para una línea de autobuses, y sabe que las rutas hasta Daejeon están canceladas. Cuando los viajeros llegan afuera de la estación, ven en efecto a los militares, aunque cuando se giran, ven que también ellos se han convertido ya en zombies y los atacan. Algunos consiguen dar la vuelta y regresar hacia el tren, perseguidos por las hordas de zombies, que poco después aparecen por la puerta de Seok-woo y sus acompañantes. Uno de los zombies está a punto de atrapar a Su-an, pero San consigue evitarlo atacando al zombie que iba a por ella. Seok-woo es atrapado por otro zombie, aunque consigue librarse gracias a un libro, ayudándolo luego el mendigo tras colocar un trapo en la cabeza, y logra llegar hasta las puertas. Les cuento a grandes rasgos hasta aquí para que vean la peli y puedan disfrutarla con todos los detalles. Si les gusta el resumen hasta el final de las películas, me lo dejan en los comentarios para en los próximos videos hacerle un resumen completo. Pienso que quizás quieran verla y no contarles el final. De todas formas los videos son para ustedes, así que me dejan en los comentarios cómo les gusta más. Suscríbanse, denle like y comenten, es gratis y a mí me ayuda un montón. Nos vemos mañana.